Buenos días a todas y a todos. Good morning, everybody. Agradeceros en primera instancia a todos los que habéis acudido para estar aquí con nosotros y escuchar estas grandes experiencias que a continuación me van a seguir. Como esto va de innovación, hemos creído que había que hacer algo diferente. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Y yo, si os parece, empezamos con un poquito de música, que esto es lo que trae emoción y espero que nos active a esta mitad de la mañana. Nos falta la imagen. Va a empezar Andy Ridley, es un socio de Circular Economy. El concepto de economía circular, me imagino que estaréis bastante familiarizados con él. Al final nos habla de un nuevo paradigma. Andy, aunque no lo sepa, es de Bilbao también, porque tenemos Mapamundi. Entonces, bueno, está como en su casa. Una de las novedades que les pedí a todos los que vienen aquí, porque son los protagonistas, es que eligieran una frase y una canción que a ellos les dijera algo y que ayudara a conectaros. Se puede subir un poquito el volumen, yo creo, porque son canciones, la verdad es que muy interesantes todas. En este caso es una banda australiana de indie rock, se llama Tender Trap, y este fue su primer single que tuvo bastante éxito, Sweet Disposition. Y bueno, me resulta interesante una de las estrofas que menciona, canciones de desesperación, las toqué para ti, un momento, un amor, un sueño, una risa, un beso, un llanto, nuestros aciertos, nuestras equivocaciones. Sin más preámbulos, doy pie a Andy Ridley. Compartan su experiencia. Morning, everyone. It's really nice to be in Bilbao. I moved from Queensland in Australia 2 months ago to Amsterdam. So not only is it nice to be in Bilbao because it's beautiful, but also because it's nice to be among people at the same height. Because in Amsterdam, I'm the shortest person in my team, and it hurts a bit. But anyway, that's personal stuff. So I became the MD of Circular Economy 2 months ago. So I also feel a bit of a charlatan because I'm not an expert in the circular economy. But I am incredibly intrigued and excited and passionate about what it can be and how important it is. So a year ago, I was still the CEO and I suppose I still am the co-founder, the founder of Earth Hour, which I think is here, Laura del Planeta, as I butcher my Spanish. This was an extraordinary campaign that led to hundreds of millions of people being engaged, some pretty amazing conservation outcomes. It was famous for the lights out in cities around the world. But actually what it was really about was the power of the crowd. After 8 years of doing that, I kind of got to a point where I thought, there's something missing here. And for me, it was really an underlying ethos, a concept or a way of thinking about these massive problems that we face around our planet, and a way of sort of comprehending a route through them. So here's an outline of what's going on. This is a picture from Beijing. If you are a citizen in Beijing, you have, I think, about 64% of citizens have problems, respiratory problems, because of the pollution. This is a famous photograph from New Jersey. Obviously, if you're in the Philippines, or if you're in Northern Australia, or if you're in anywhere in the Pacific or Atlantic, there's a chance that you're going to be hit by much bigger storms. The cost is extraordinary. And this is an amazing photograph from downtown Jakarta. And I like this photograph. I don't like this photograph. It's an amazing photograph because it's a rich man being affected as much as a poor man. And we have 7 billion people. We're on our way to 9 billion people. Okay, so there's lots going wrong. And if you think about the green movement, the environment movement, though there are victories every now and again, we are
categorically not dealing with the biggest issues that face us and our kids and the planet. So where does that leave us? Apart from despair, we have to think about this in a different way. This, for me, is kind of a bit of a symbol of what the environment movement looks like at the moment. This is a screen grab from, if you write sustainability in Google image, this is what comes up. So not pure clarity, I would suggest, and not really a recipe for a clear pathway forward. This sort of slightly left field, but this is how the car industry presents green or environment. A, it's blue. B, it looks beautiful, and it's quite different. That's kind of an aside. So for me, I've been on this journey, right? So we proved with Earth Hour that you could engage hundreds of millions of people. We are the first generation in history that has the power to connect in the way that we do. No other generations had that before us. We have attitudes amongst our millennials and younger that are different to mine and to the people older than us. There is a sense that things are not quite right. You can't get away from the logic that we need to change. So what do we do? And that was really my search. So when I left Earth Hour, I started doing work outside of the environment sector and lots of social change stuff, which really is my passion. And in my journey, I was in South Africa, and I met this guy called Robert Jan. He's the chairman of Circle Economy in the Netherlands. And we started to have this chat. I was actually in an interview for a different job, but we spent the whole 2 hours talking about circular economy. I found this graph the other day. I'm sorry, it's a bit of a crappy graph. It's pixelated, as you can see, but really this sort of captures the essence of the argument, which is that we take stuff out of the ground, we find our resources, we then use energy to turn them into something, and labor and machines, and we use them for a very short period of time, and then we put them in a landfill, or we throw them away, and that's actually quite mad. And I think that, I'm sure I could be critiqued for not being bang on with circularity, but for me, this kind of sums it all up. It's madness, and you can't keep doing it. So circularity really mimics nature. It's the idea that the dung beetle or the bacteria is as important as the lion, and you create a perfect circular system. And that's what the circular economy is basically put in the simplest terms I can find. Now, lots of people have been trying to explain what circular economy is. If you look at the definition on Wikipedia, it's complicated and it's difficult to understand. I believe that there is a big issue around the language. I showed you that slide about sustainability. Circular economy has a similar problem. But the logic of it is totally there, and it's the first time for me personally, having been on quite a long journey to get here, that I've kind of sensed a way forward. So just to sum up, linear economy, this make waste economy, breaking down, it's gone beyond the planetary boundaries. If you add 9 billion people, or if it's 9 billion instead of 7, it's even worse. We have billions of people coming out of poverty, as should be, and we need to embrace that and make sure that happens at a faster rate. Circular economy in its own right is a natural solution. It's a logical solution. We're mimicking nature. It is an economic model, not a movement. It may become a movement in some ways, but it is an economic model, probably above all else. It's also a mega system change. Now, it could be a mega system change in a company or a city or a region or a country or a continent, but it is a mega system change. It's a complete rethink. And therefore, it allows in innovation, entrepreneurship, opportunity. Those are the words that should come out of this, rather than going and living in a cave and eating cold beans. That shouldn't be what it is. So, Circular Economy, the company, the organization, it's a cooperative. It's, I guess what we're trying to create is a hybrid organization, adaptable for purpose in the 21st century. So not an NGO in the classic form. And what I really love about this organization, the reason why I joined it, is that one of the big challenges you have in this topic is rhetoric versus reality. So the case for circular economy at a logical level is probably proven, but the practical case of it still remains to be proved. And what circular economy, the organization, is trying to do is very, very practical, very, very pragmatic. It builds tools and it runs pilot projects and takes them further. So over the last 3 years, that's what they've basically been doing. And I guess my job coming in there
with my experience with Earth, our open sourcing digitalization, is how to scale that and how to accelerate that. So I thought really quickly I'd try and run through some of these tools. There's about 9 in development at the moment, and there's about 3 that are working really well, and there's some that aren't. And those people will be fired as part of my new job. That's a joke. Okay. So first of all, the first one they really started to work on was the Circle Scan. So this is a scan of a company to find the opportunities within that and the failure points within a company when it comes to circularity. So we've done about 30. So the organization itself has a membership of about 50. We've done about 30 company scans, which include people like Philips and big pension companies. And kind of the data that it's throwing up is really interesting. It's helped us develop to the next stage. Our plan with the Circle Scan is to be able to open source that out so that people can use that across the planet. So that's led to this one, which I think is far more interesting, which is the City Scan. It does the same thing, but at city level, and we're just starting to use it for the first time in Amsterdam. Now, Amsterdam is a 800,000 population. It's an affluent city. It's not the same as 30 million people in Mexico City. But the challenge for us with the City Scan is to trial this tool, not just in an affluent 800,000 population, but also in a 30 million population. So in cities across the world. So what we're trying to do is we develop everything, is pilot, 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 and then scale in a way that they can be used anywhere. So this identifies the waste streams, the opportunities in terms of talent, the specific opportunities in terms of a city, and it ideally leaves a legacy for that city to be able to go to the next stage with circularity. This is circular. This is circular. This is nearly at minimum viable product level. Imagine a sort of eBay cross Google Maps, an online marketplace for the best possible recovery and reuse of resources. I read that. Again, if you look at any city, you can look at this at a city level or a region or a country level, but it's really identifying the assets that are out there, the resources that are out there, and then monetizing them and making them available and making it an easy marketplace to use. As you can see, they all have snappy names. This one is the Assessing Circular Trade-offs tool. And this is really a modeling tool that we can use in a company to assess what happens if you start to change some of these variables, for example, a resource stream, or even taxation on labor, or taxation on pollution. So again, you start to see what are the trade-offs when you start to mess with the model. Now, I hope in a year's time I'll be able to explain these in a much easier, quicker, better, more effective way, but that's the best I can do at the moment. That's a cow. That was a joke, my second. But it is an industry sector as well. Not the cow, the industry sector is agri-food. So working with these different sectors, we're working with these guys, turning manure into the green engine. So some of these concepts you'll be very used to, but putting it under the umbrella of circularity, circular economy is what we're endeavoring to do. This is a photo from some work we were doing with Philips. They're a big manufacturer of MRI scanners. So how do you look at an MRI scanner, knowing it's extraordinarily expensive, and look at the components that are in it so that you can reuse the components? You design into it the components that you can't reuse, you're able to recycle. And in the long-term design, you look at designing out the stuff that you can't reuse or recycle. If you're used to circular economy, this is probably the case study that's the most common, the one I've come across the most, which is growing mushrooms from the discarded coffee grains from coffee shops. And I was actually in a place in Brussels the other day where I ate some amazing oyster mushrooms from a small entrepreneur, started business that was going around and collecting all the coffee grains from coffee houses across Brussels. So effectively the soil that is used, mushrooms love coffee, by the way. I didn't know that until 2 weeks ago. But the grains are then used as fertilizer elsewhere. So it's just this constant cycle. Okay. And another big sector that we're working in is the textile sector. Now, this is really quite complex, and so I'm not going to try too hard to explain it, but really it's a case of, and we've been looking at this in the context of cities. You know, if you have a city with a big textile sector that's starting to face bad times or troubles, how do you apply circularity to help reinforce that industry, reshore jobs back into that city or region? Those are the kind of things we're starting to look at.
So it's very early. It's exploration, this stuff. A lot of it is exploration. So to sum up very quickly, the way forward for us over the next 2 to 3 years is a big focus on cities. 70% of our populations live in cities and towns. 70% plus emissions come out of them. It's where you can find the politics and the citizens and the entrepreneurs and the MNCs to drive the focus. Practical building tools, beyond rhetoric, reality, the tools and how we can share them. Partnerships, so we're talking to a big construction company, and you might think, okay, well, maybe you should look at construction from a circularity prism. Actually, what they were really interested in was urban design and engaging their 7,000 staff around the world in deploying circularity in a different way. So partnerships, and I've added on to that, which is a massive topic in its own right, data approach. I know in China alone, I was speaking to a guy from Alibaba, and he was talking about how they were able to identify where the most pollution was by the purchasing of masks. And so you start to apply these kind of data lakes to what we're talking about, and extraordinary things could happen. And then finally, a big lesson for me from Earth Hour is the open sourcing of this topic, and the open sourcing and tapping the power of the crowd. So we're just 22 people in Amsterdam. Earth Hour, which reached 2.2 billion people, was just 16 people, so I have more people now. But the opportunity to open source what we're doing, to crowd share and crowd learn around this topic is going to be a key principle of how we develop going forward. So thanks again for sitting there and listening, and I'm sorry for the lack of detail, but it's good to do my first presentation on circular economy in Bilbao. Questions now? Bueno, muchas gracias. Un segundo. Muchas gracias, Andy, por mostrarnos que lo lineal está alcanzando ese límite y que hay nuevos modelos. Creo que es importante destacar que mencionas también que es un modelo económico, no solamente es un movimiento. Es decir, estamos hablando de una sostenibilidad integral. La verdad es que se me ha olvidado contar un detalle antes, y es que esta mañana cuando me ha preguntado, yo tengo 2 hijos, dos piratas, uno de 8 y otro de 12, y que me ha dicho, ¿qué vas a hacer hoy esta mañana, Aita? Pues voy a estar con gente muy interesante, muy importante, dime un nombre. Pues Andy, ¿quién es ese? Pues el de la hora del planeta, los carteles esos que hay en las paradas de autobuses una vez al año que hablan de que se apagan las luces. Se ha ido corriendo para hablar con su hermano y dice, Aita va a estar con uno que va a apagar las luces hoy, no va a haber colegio. Es así, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, pasamos al siguiente, que es Elkin. Seguimos con el concepto de la música. Interesante lección, desde Colombia. Hay puentes Euskadi y Colombia, sin ninguna duda. Elkin, por favor. Elkin representa un proyecto sumamente interesante, que es la Ruta N Medellín. Yo creo que hay bastantes paralelismos con situaciones complicadas que hemos vivido en este territorio también, y cómo están siendo capaces de superarlas con un planteamiento realmente innovador. Elkin es el representante del programa, el director del programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ruta N de Medellín, y la verdad es que es tan amplio que con la escasez de tiempo que vamos a tener, yo creo que lo importante es que el pincho de información que va a compartir nos suscite interés como para que podamos profundizar posteriormente. Me quedo con una estrofa de Duncan Dunn en algún lugar, en el que dice que en algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y a las sombras sin saber de su magia. Por favor, muéstranos la magia. Gracias. Si quieres, inclusive te puedo volver y nos quedamos con esto. Sí. Hola, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes, venir desde mi ciudad y compartir en temas de innovación con el maravilloso País Vasco. Les cuento que estoy viajando con mi esposa y ella ya en 2 o 3 días me dijo, me quiero venir a vivir acá.
lo cual pues indudablemente sé desde hace mucho tiempo que mi apellido es de origen vasco, no queda duda de ello, y haciendo honor a él, pues esa casa nueva parece que se va a hacer acá, entre otras porque tanto allá como me han dicho que sucede acá, parece que son las mujeres las que mandan, entonces yo creo que no va a quedar mucha oportunidad. Les quiero contar una historia que es triste, muy triste, pero a veces hay que recordarla porque si uno quiere construir el futuro, tiene que acordarse de dónde viene y por dónde ha pasado y tratar de no cometer los mismos errores. Para que ustedes enmarquen esa cifra, el promedio del mundo hoy es 8 o 9 por cada 100.000 habitantes, para que tengan una idea de lo que de pronto a nosotros nos tocó vivir. Hoy, afortunadamente, esa cifra está en 26, pero a mí me da, de hecho es por debajo del promedio nacional, y sabiendo que América Latina tiene otros indicadores muy diferentes, a mí me da una tremenda envidia de ustedes porque País Vasco tiene 0.55 por cada 100.000. Y yo espero que antes de que me muera yo pueda ver que mi sociedad baja esa cifra, o sea, hay que marcarlo. Es un gran trabajo el que hemos hecho, pero nos queda un gran camino por delante. Y esto es un solo indicador de las cosas porque les puede dar una idea de la magnitud. Como lo mencionó Jorge, y también mirando lo que les ha sucedido, pues en pocas partes del mundo entienden un poco lo que ha sucedido, pero en realidad acá, con algunas diferencias, yo creo que ustedes entienden algo de lo que significa ese reto para una sociedad en determinado momento. Afortunadamente hoy sentimos que tenemos una ciudad distinta, una ciudad nueva. Lo sentimos inicialmente, después el mundo ha venido, nos ha cogido un poco de sorpresa y porque estábamos tan concentrados haciendo lo que teníamos que hacer, que nos ha cogido un poco de sorpresa, pero eso nos ha ayudado a decir, sí era un buen camino. Ese camino que encontramos fue difícil, mucho dolor, mucha sangre, pero es el camino. Y les quiero contar rápidamente cómo fue ese cambio. Hoy salimos de las 50 ciudades más violentas del mundo. No fue ningún honor, sin duda, haber estado en el primer lugar, pero hoy nos sentimos muy contentos que no estemos ni siquiera en las 50 primeras. Hoy nuestro combate es más con la pobreza, es nuestro enfoque principal, y la ciudad, con todas las dificultades que significa Latinoamérica, Colombia. Tengan una idea, ustedes tienen siglos de su sociedad. Colombia no ha cumplido 200 años como país. Y a veces cuando uno viene la gente no recuerda eso. Es también un poco más difícil construir en el poco tiempo que nosotros llevamos como sociedad. Y poder decir que tenemos las mejores cifras en 11 o 15 años, que la pobreza extrema en nuestra ciudad por lo menos está llegando al 3%, créanme que es muy positivo. El sistema de transporte fue otro cambio, es uno de los mejores sistemas de transporte masivo de Latinoamérica, pero para nosotros lo más importante es una dignificación del ciudadano. Él también merece, sin importar en qué parte de la ciudad esté, a qué condiciones socioeconómicas pertenezca, tenga el mismo derecho que los demás. Y eso nos ayudó a reconstruir cosas como esta. Este fue un gran error, dejamos construir un barrio en un basurero, pero hoy por lo menos nos queda la vergüenza, pues lo logramos recuperar. Hoy es un vivero y un parque municipal de esas mismas personas que se reubicaron en casas muy diferentes. Entonces, en general, lo que hemos ido tratando es de romper la desesperanza. Puede que tú tengas problemas económicos, pero mientras tengas esperanza, y eso es lo que busca la ciudad, que todas las personas tengan una oportunidad de cambiar. Y sin embargo, la educación juega un papel vital en lograr eso. Tenemos las mejores tasas en el sistema educativo en este momento, hemos reducido la desigualdad, que es un gran problema en Latinoamérica, es un gran problema en la ciudad, no es un problema que ustedes tengan, desde el punto de vista de su sistema de educación y lo que han vivido en el pasado, no tienen ese problema que tenemos nosotros y nos afecta grandemente, y no es una cosa que sea fácil de cambiar en un año o dos y nos genera ese problema, pero lo hemos reducido, tenemos los mejores niveles del índice Gini de los últimos años. Y cambiamos incertidumbre por una certidumbre, que la innovación, desde ciencia, tecnología e innovación, nos iba a permitir dar el paso siguiente. Con innovación logramos salir de donde estábamos, con innovación queremos dar los saltos siguientes. Eso fue el famoso premio de Medellín como la ciudad más innovadora del mundo de este concurso de Wall Street Journal y de Citi y del Urban Land Institute, y que muchas veces, a veces no se entiende, pero fue la posibilidad de solucionar nuestros propios problemas con nuestras propias soluciones. Con gran cariño vi que aquí en Bilbao tienen también escaleras eléctricas, que casi en ninguna otra parte las hay,
pero en el caso de nosotros, si miran la foto, es obligatorio, no es una opción. Esas personas que viven en esos lugares, créanme que si no se van esas escaleras es casi imposible subir caminando. Yo no sé cómo hacían ellos antes el proceso. Y hoy están integradas, la gran innovación es que hacen parte del sistema masivo de transporte. O sea, tú entras a las escaleras y ya estás en el sistema masivo de transporte masivo de la ciudad. Otro ejemplo es que teníamos muy pocos lugares, en las personas más necesitadas no tenían lugares verdes, tenemos colinas como ustedes, están los tanques de agua y como está ese niño ahí, no tiene espacio y hay un gran lugar verde alrededor, entonces lo volvimos centros comunitarios y parques. Estos son algunos ejemplos de esos parques, son maravillosos, la comunidad se reúne alrededor de ellos y fue relativamente fácil convertir esos tanques, siendo tanques, en algo nuevo y diferente. Entonces, eso de, por ejemplo, utilizar los telesféricos de las estaciones de esquí como sistema de transporte masivo, porque por las colinas no había forma de hacerlo más fácil, o las escaleras, o esto que les acabo de contar de la SUBA, las unidades de vida articulada, son ejemplos de cómo empezamos a cambiar, a dignificar al ciudadano. Alrededor del sistema de transporte se empezó a construir colegios, a integrar a la comunidad, y la respuesta de la comunidad fue grande. Un amigo inglés me lo caracterizó bien y me dijo, ustedes están en un hueco profundo, nadie daba nada por ustedes, nadie pensaba que fueran a ser capaces de salir de allá y ustedes encontraron sus soluciones, tenían sus problemas propios, encontraron sus soluciones y fueron saliendo de allá. Si no se detienen, ustedes no saben, no se imaginan a dónde pueden llegar y eso es lo que estamos intentando, no detenernos y que la innovación siga siendo, no solo para salir del problema, sino para superlativamente ir subiendo nuestra sociedad a otros niveles y por eso tenemos una estrategia. En realidad, pues no se puede llegar a ningún lado si uno no tiene una estrategia. Hay lugares del mundo donde estos ecosistemas poderosos de innovación han ocurrido por casualidad y nosotros no nos podemos sentar a esperar que pase y estamos diseñando el sistema intentando que llegue en el menor punto a hacerlo. ¿Cuál es la fórmula? Pues sí, tenemos una fórmula, esa fórmula tiene unos ingredientes y no son muy extraños, son más o menos los que ustedes perfectamente conocen. Hay que tener la gente adecuada, en las cantidades adecuadas, en las áreas adecuadas que necesita el mundo de hoy y el de mañana. Tenemos que circular el suficiente capital, capital de riesgo, pero capital también que se meta en actividades de ciencia y tecnología. Indudablemente hay que ponerlos a circular los dos, circular el dinero y circular el talento, circular las ideas, circular la innovación. Las redes son un elemento clave y al final les tengo una propuesta alrededor y sin duda hay que cambiar la cultura. Hay que lograr que las personas cambien. Ahora nos hicieron unas presentaciones que nos hablaban de la cultura. En el momento que los edificios, las carreteras no hacen innovación, lo hacen las personas. Nosotros tenemos fuera de universidad, empresa, Estado, el ciudadano. El día que nosotros cambiemos las personas, sean innovadoras, ellas van a hacer que todo cambie, que las empresas sean innovadoras, que las entidades públicas sean innovadoras, que todo sea innovador. Entonces tenemos un gran énfasis en vincular al ciudadano. ¿Por qué? Porque nos ha dado resultado en los problemas que ya les conté que afortunadamente teníamos. Pero saber los ingredientes de una torta, pues no es como muy útil para saber que la torta va a salir bien. Hay que saber un poco cuánta proporción hay que poner de cada uno. Y nos pusimos una meta. Vimos los países que más habían avanzado en generar mejores condiciones de vida a su gente, usualmente de ciencia, tecnología e innovación, incluimos el País Vasco y lo analizamos, y nos dimos cuenta que era una meta muy dura, pero realista, duplicar el ingreso per cápita de Medellín en 7 años. Hay sociedades que lo han logrado. En 7 años han duplicado su ingreso per cápita. Encontramos algunos, vimos que era posible y nos pusimos esa meta. Entonces aquí asústense un poco con la fórmula, pues no tiene nada extraño. Dice que vamos a duplicar el ingreso per cápita haciendo una suma de esos ingredientes que ya les presenté, pero necesitamos una dosificación. Como esto es para cambiar las condiciones de vida, cogimos el marco de la OECD Mejor Vida, definimos cuáles eran los elementos que más íbamos a impactar, empleo, ingresos de las compañías y educación, lo tomamos como referencia y lo llevamos al Balance Scorecard nuestro y hoy sabemos cada programa, cada cosa que hacemos, cómo está impactando a eso y creamos unos indicadores. El primer grupo son habilitadores. Les voy a dar un ejemplo simple, capital de riesgo. Cogimos a 2021 quién era el líder en el mundo de esos países que comparamos y nos dimos cuenta que era Israel en capital de riesgo per cápita, está al orden de $300 por persona. Nosotros hoy, en un gran trabajo de los últimos años que no teníamos nada, somos casi la ciudad que más capital de riesgo tiene en Latinoamérica, estamos alrededor de $70 por persona. Ha sido un gran trabajo, pero nuestra meta no es ahí, necesitamos llegar y superar a Israel. Queremos a 2021 tener esa misma cantidad y esa fue la meta, esa fue la metodología, escoger quién tenía la mejor práctica en el mundo y ponernos la meta en los 7 años y poner el indicador. Obviamente viene todo el trabajo luego para llegar a eso. Uno que ustedes tienen muy bien es la inversión, la superior en España.
de mucha parte de Europa la inversión en ciencia, tecnología e innovación que tienen sobre el Producto Interno Bruto. Hoy nosotros estamos en el punto 8 como Medellín, la meta este año es el 1, vamos a un muy buen camino en lograrla, pero nuestra meta es 2,7 al 2021. Y así por el estilo, en la mayoría de las cosas funciona un poco esta actividad, no es porque la haga Ruta N, la hace la ciudad. En realidad nosotros estamos logrando caminar porque pasa algo muy similar a lo que ustedes tienen, que la gente se une, conversa, se pone metas y las logra. El Pacto por la Innovación lo empezamos el año pasado, fueron 400 instituciones lo que firmaron y hoy tenemos 2.000. Hay 2.000 que se han sentado con otros y dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y esa es nuestra fuerza para decir que vamos a ser capaces de cambiar otros indicadores, que se los voy a decir aquí rápidamente para no aburrirlos, el número de estudiantes orientados a STEM, los investigadores que tengamos por cada 10.000 habitantes, el número de patentes por millón de habitantes, el valor de las compras innovadoras públicas y privadas que se están haciendo, los profesionales que están en ciencia y tecnología, etc. Esos son los que consideramos habilitadores. Hay que tenerlos en un lugar apropiado para que se puedan sembrar algunas semillas y dar los resultados. ¿Qué frutos queremos? Pues cuántas compañías tenemos innovando, cuántos empleos estamos generando innovación, cuántas empresas se están creando, qué EBITDA, qué valor están generando desde las innovaciones, el número total de empleos que generamos en la región y el número de empresas innovadoras. Eso se va en un balance scorecard completo, pues que no lo van a ver, es muy pequeñito, pero lo que nos interesa es el índice combinado. Cuando tengamos uno, o sea, si en el 2021 todos esos indicadores llegaran al valor que tenemos o lo superáramos, daría 1. Si hoy los miramos y comparamos, estamos en punto 34. O sea, hoy tenemos una medida que nos dice, vamos a un tercio del camino. Tenemos 7 años para llegar a nuestra meta. Esto es importante porque en el pasado no lo teníamos. Habíamos avanzado, pero ni siquiera teníamos las metas numéricas. Y ahora les voy a contar un poco de eso, del poder de la red. Lo vimos en uno de los elementos claves, pero se los quiero plantear en otro escenario porque esta posibilidad de conexión no la podemos desaprovechar, además hace parte intrínseca de lo que nosotros pensamos, cómo conectar ciudades en innovación, y inclusive hemos acuñado un término que se llama metaciudades de innovación. Hicimos unos estudios muy sesudos, ahí hay algunas de las fórmulas, tomamos información que hay de muchos investigadores y nos dimos cuenta de algo que parecía muy raro, pero después lo vimos muy sencillo, y es que el tope de innovación de una sociedad lo da el número de habitantes que tenga. Sí, si usted tiene un poblado de 50.000 habitantes, él no va a generar las innovaciones que generan una ciudad de 3 millones, eso es clarísimo, no hay que estudiar tanto. Y también nos afecta, una de 9 o de 12 puede producir más que la de nosotros, que pueden estar en el orden de los 3 millones, como en Medellín, 3,5, o ustedes que están alrededor de 2,5, 3 millones. Entonces, después dijimos, bueno, pero ¿por qué hay ciudades del mismo número de habitantes que unas innovan más que otras? Y nos dimos cuenta que era la red social, la forma en que las personas se conectan para hacer innovación hace la diferencia de que unas ciudades, así al mismo número de habitantes, puedan innovar más que otras. Entonces dijimos, bueno, tenemos que trabajar en dos. Una, aumentemos el número de habitantes, estimulemos a que los hijos, a que tengan más hijos. No, mentira, eso no va a funcionar muy bien. Va a ser de pronto muy agradable, pero no va a funcionar muy bien, no lo vamos a tener en tan poco tiempo. Y dos, busquemos alguna manera de aumentar ese número, y dos, conectemos más nuestra gente. Entonces empezamos a buscar mecanismos que nos hicieran más potente la red de innovación que tuviéramos y ver cómo podríamos aumentar el N. Pues el N es ese, podemos a Bilbao conectarlo con Medellín, a Medellín lo podemos conectar con otras ciudades y entre todas cada una red y conectarnos específicamente en términos de innovación. Yo les voy a montar, esta mañana estaban hablando un poquito de esas parábolas, de esas metáforas, y les voy a contar, miren este animal tan lindo, se llama el jaguar americano. Como buen felino es bastante lindo mirarlo así sea en fotos, obviamente mientras esté lejos. El jaguar tiene una cosa interesante en el continente, él circula por todo el continente, tiene corredores, tiene agrupaciones y tiene partes donde tiene más masa, pero algunos individuos se pueden mover y eso le da una ventaja cuando en la biología se estudia, y es que no hay endogamia. Cuando una población se separa, se tienen que seguir reproduciendo entre los mismos y empieza a tener endogamia y una enfermedad lo puede afectar y acabarlo en ese núcleo. Cuando puede caminar por los corredores y cuando estos corredores se han ido acabando, no hay esa posibilidad, esa variabilidad genética que da el cruzamiento sexual con otras comunidades y empieza a tener problemas. Y yo creo que eso nos aplica perfectamente en innovación. Cuando nosotros miramos una ciudad de 3 millones de habitantes, puede ser muy grande, pero muy pequeña. Somos los mismos, con las mismas ideas, con la misma cultura, con la misma raza. Nos podemos quedar encerrados en las mismas posibilidades. La diversidad que se tiene cuando son 9, no la podemos tener cuando es 3 y todos compartimos lo mismo. Entonces, Metaciudades tiene un sentido también importante y es cómo aumentamos esa diversidad. Seguramente ustedes tienen muchas cosas que a nosotros no se nos ocurre y viceversa. Entonces, cuando conectemos las dos ciudades, eso podría ser muy poderoso. Y hoy estamos trabajando muy fuertemente en Latinoamérica para lograr, en este momento hemos logrado que una herramienta que nosotros
nosotros estamos promoviendo, muchas ciudades se conecten a ellas, se están desarrollando comunidades en Boston, aquí mismo en España, en Israel, en Singapur, estamos creando esas comunidades y en Latinoamérica estamos trabajando con Ecuador, con México, la Alianza del Pacífico, los 4 países quieren utilizar esta metodología y esta herramienta que nos permita conectar eso. Lo bonito es que no es un discurso, o sea, lo podríamos hacer mañana si queremos. Entonces la propuesta concreta es ¿por qué no conectamos a Medellín con Bilbao? Este es una pantallazo de la pantalla de cómo está operando hoy en Japón. La idea Casa Hoy Japón está tratando de desarrollar esta comunidad y nosotros soñamos con un mundo en que en innovación estemos conectados todos y estas barreras, lo que cuesta viajar, ir a otro lado, las podamos superar. Les dejo simplemente el sitio web, ya lo pueden hacer, la pueden explorar, pueden analizar para sus conexiones, si les parece interesante, les pido que la anoten, la prueben, que nos cuenten qué opinan de ella, si les sirve o no les sirve, porque nos queríamos hacerlo. Ya para finalizar, pues les cuento un poquito lo que está pasando con nuestro ecosistema, dicho por otras personas. Eso es importante hacerlo porque nos dice si el camino que estamos haciendo va por buen camino, si es en realidad lo que tenemos que hacer. Y eso nos ha permitido decir, bueno, nos falta un gran camino, ya vimos que estamos en un tercio, pero creemos que ese camino que estamos llevando es el posible. Pero adicionalmente nos ha dado una posibilidad, conectarnos más. Realmente yo les presento esto es porque en la medida que hemos ganado credibilidad, la gente dice, me quiero conectar con ustedes. Entonces, no lo traigo simplemente para decir, mire cómo vamos de bien, sino, hombre, en la medida que nosotros estamos saliendo al mundo y nos conocen. Por eso, afortunadamente, le tengo que dar las gracias aquí a Ainhoa Vázquez, gente muy amable que nos ha permitido esta posibilidad de compartir esto con ustedes, que de otra manera no hubiera sido posible. Pues yo creo que sí, este mensaje cala, está más que bien invertido. Todo el trabajo que hicieron ellos para este evento, para invitarnos a nosotros y nosotros para venir y compartirlo, porque si nosotros lo pudiéramos hacer sería importante. Miren una cosa bonita de Medellín, no somos una capital de un país, no tenemos recursos naturales, no estamos pegados al mar, no tenemos un gran río, no tenemos prácticamente nada. Para nosotros es casi cuestión hoy de supervivencia. Si nosotros no creamos una economía del conocimiento, posiblemente Medellín no tenga futuro. Afortunadamente no vamos mal. En un estudio que hizo un tanque de pensamiento independiente de Estados Unidos que se llama Brookings, sobre 300 ciudades en el mundo, concluyó que la ciudad que más había crecido su PIB, su ingreso per cápita, para que tengan una idea, nosotros estamos, ustedes pueden estar aquí alrededor, País Vasco de $30.000 por habitante al año, nosotros estamos, Medellín está en $20.000 por habitante al año en cifras comparables. O sea que lo que queremos es que nosotros lleguemos a 40.000, o sea, la meta nuestra es llegar a $40.000 por habitante al año en 7 años, a 1 de enero del 2022, que sería cuando se cumpliría la meta, es lo que queremos. Pero Brookings nos dijo, mire, la ciudad que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos años en su PIB ha sido Medellín, y eso nos dejó muy contentos, porque si usted no tiene recursos naturales, ni mar, ni río, ni es una capital de un país, y le dicen que su PIB per cápita es el que más está creciendo, usted dice, este es el camino que tenemos que hacer. Como siempre, es trabajo en proceso, cantidad de errores, nos equivocamos. Aquí esta visita me ha permitido aprender muchísimas cosas, muchas ideas que llevo para lo que tenemos que hacer adelante, pero en final lo más importante es tener nuestro propio camino, tener nuestro propio mapa. Todos tenemos, la situación de Bilbao no es la misma que la de Medellín no es la misma que la de Silicon Valley, es nuestra propia solución. Y eso ha funcionado muy bien, eso les ha funcionado muy bien a ustedes y yo creo que tenemos que seguir por este camino. Todo esto ha sido construcción colectiva y solo desearía que algunas de esas manitos en algún tiempo sean también de vascos al lado de paisas, como se llama el gentilicio de la gente de nuestra región. Muchas gracias. Elkin, muchas gracias. Muchas gracias por demostrar que hay matemáticas en la innovación. Esto va de sumar e incluso de multiplicar. He aprendido también por qué quizás usted es un poquito más innovador que lo que nos rodea, porque aquí nuestros jaguares, dice la leyenda, que tienen difícil ligar, ¿no? Entonces parece que tienen que irse a otros territorios y quizás por eso hay menos endogamia. Pero dicen, no lo sé muy seguro. Bueno. Pasamos a la siguiente. No sé si se oye bien. Sí. Alex Bruxat nos va a hablar de algo que probablemente casi todos hayamos oído o leído en alguna ocasión, pero igual no lo conocemos en profundidad, ¿no?
que es una nueva moneda, algunos la bautizan de criptomonedas. Hay un mundo en torno a todo lo que es peer-to-peer, la colaboración entre pares, que están generando un modelo realmente alternativo en algo que parecía difícil de modificar su status quo, ¿no? Que es el mundo económico. Es sumamente interesante. No voy a hablar más de ello porque obviamente él ha hecho algo muy interesante, que es hacer un poquito de traducción de lo que es el Bitcoin a través de un cómic, que lo que intenta es al final facilitar la comprensión de qué va esto. Y apunta algo muy interesante que se ha mencionado en el primer panel previo al nuestro, que mencionaba Albert Cañigueral, retos que surgen con estos nuevos modelos, ¿no? Al final es cierto que cambian los sistemas, pero también los modelos de gobernanza probablemente haya que revisar, ¿no? La elección musical de Alex ha sido L'Homme Parle, es un grupo parisino, si no me equivoco, que más que un grupo musical ellos se definen como en realidad un colectivo comprometido. Las letras son realmente pues, sociales, mencionan temas medioambientales, e incluso pues, esta canción, que fue la que le dio un poquito más de resonancia y a conocer, habla pues, de la hipocresía, en este caso la sociedad francesa, pero yo diría que es global, respecto a la crisis, ¿no? Y os animo a que si tenéis oportunidad pues, podáis conocer. Alex, más preámbulo. Hola, buenos días. Es un honor poder estar hoy aquí en Bilbao porque todas las ponencias que he escuchado han sido magníficas y me siento realmente honrado de poder compartir un poco mi experiencia de lo que ha sido el cómic y de lo que es Bitcoin también. Bueno, me presento, ya me ha presentado Jorge también, yo soy Alex Proixat, soy uno de los autores del Bitcoin Comic, que se llama Bitcoin, la caza de Satoshi Nakamoto, y los autores somos los que veis aquí. En medio está Josep Busquet, que es de Barcelona, y tenemos a José Ángel García Ares, que es de Bilbao, y yo que vivo en Madrid. Yo tengo una hipótesis y esa hipótesis dice que el dinero solamente puede ser tan bueno como las personas que lo utilizan. Y en general yo creo que tenemos un problema, es que el dinero como herramienta se conoce muy poco y que tenemos que crear herramientas que ayuden a las personas a conocer mejor el dinero y cómo funciona. Y que idealmente esas herramientas deberían ser fáciles, accesibles y divertidas. Y si conseguimos eso, también conseguiremos que el dinero sea de más calidad y por defecto la democracia sea de mejor calidad, porque el dinero es un elemento fundamental con el que operamos todos los días y que desconocemos completamente en realidad de dónde viene. Todos sabemos que podemos ir al supermercado, nos podemos ir de vacaciones, pensamos que podemos resolver todos nuestros problemas con el dinero, pero realmente no sabemos de dónde viene el dinero, si nos lo planteamos, ¿no? Por lo que yo he visto, muchas personas desconocen de dónde viene el dinero. Y todo este era un problema que yo llevo trabajando desde hace muchos años y en algún momento pensé, claro, lo que tengo que hacer para crear esa herramienta divertida y accesible para todo el mundo es crear un cómic. ¿Por qué un cómic? Pues yo pienso que un cómic tiene grandes ventajas y tiene la ventaja de que nadie se siente intimidado por un cómic. Porque un cómic es alguien que sea listo o que se sienta más tonto o que sea mayor o joven. Nunca va a pensar, no, yo no tengo acceso a esto. Todo el mundo piensa que se puede leer un cómic. No es como algo que digas, no, Dios mío, esto es un informe hipercomplejo que yo no voy a entender. Pero tiene otra ventaja también, porque las imágenes combinadas con texto transmiten las emociones mucho mejor que el texto solo. Conectan directamente con las personas, con sus emociones, que es mucho de lo que hemos hablado hoy también. Y por eso hicimos todo este trabajo, pero no solamente por eso, sino pensando en lo del cómic dijimos, bueno, podemos hacer un cómic, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a explicar el dinero? La gente va a decir, bah, qué aburrido, un cómic sobre el dinero. Pues necesitamos algo más pasión, más acción, más aventura. Y cuando descubrí Bitcoin me di cuenta que Bitcoin era lo perfecto, porque en Bitcoin tenemos un creador misterioso que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, y ha creado una industria que en su momento más álgido ha llegado a valer 14.000 millones de dólares, pero además tenía tecnología, criptografía, crimen organizado, estupefacientes, servicios secretos, todo tipo de cosas que han pasado en algún momento por el mundo de Bitcoin, que desde mi punto de vista iban a hacer la historia mucho más interesante, iba a traer muchas más personas para que se interesaran en lo que a mí realmente me importa, que es el dinero, porque yo lo que quiero es que el mundo entienda más el dinero, porque el dinero afecta a todas nuestras relaciones como personas, aunque nunca pensemos sobre el concepto de dónde viene. Por eso el año pasado lanzamos el Bitcoin Comic, en español
y en inglés. Me han dicho que debería de ir castellano, pero se me ha olvidado. Pero, y nada, y ahora está disponible en toda España y ahora bueno, os voy a enseñar un vídeo que es un poco un vídeo tráiler que intenta transmitir un poco esas emociones que nosotros sentimos alrededor de lo que es Bitcoin, pero también desde un punto social y vital de qué significa el dinero para nosotros. Vamos a ver si voy a bajar esto. Ah, sí. Entonces, a ver. Voy a intentar darle play a esto. Ah, mira, aquí está. Ya lo tengo, creo. Creo. Ahora sí. Y este vídeo describe un poco las ideas que teníamos alrededor de lo que es la expresión gráfica, que es en lo que trabajó José Ángel, pero más allá de la expresión gráfica, el Bitcoin ha sido mucho más apasionante. A ver, voy a ver si consigo darle a esto. Ahora sí. A ver, ¿me puedes ayudar un momento con el próximo slide, por favor? Sí, no. ¿Se te ha quedado? No sé. ¿Cuál es el siguiente? El 3. Está muy cargado. Sí, estaba un poco lento, ¿no? Vale, Es que la entonces imagen es está demasiado cargado. grande. ¿Este? Sí, Le cuesta, o sea, tiene mucha información. sí. Sí, ahorita tienes. Vale, perfecto. Pero más allá de lo que es las emociones que han rodeado de Bitcoin, la cotización de Bitcoin también ha sido bastante impresionante cómo ha evolucionado en el tiempo. Yo la primera vez que escuché hablar de Bitcoin fue a principios del 2011 en un vídeo que presentaba la criptomoneda y en aquel momento pensé comprar Bitcoins, pero no lo hice porque por esas fechas también nació mi hijo y ya los próximos 2 años realmente ya no volví a mirar nada que tuviera que ver con esto. Pero si hubiera comprado esos $50 en aquel momento donde pone la primera flecha, podría haber comprado 50 bitcoins porque un bitcoin equivalía a $1. Y si los hubiera guardado en ese tiempo, habría llegado a tener hasta $50.000, que era el precio máximo, a $1.200 que llegó la cotización. Pero incluso a día de hoy, que ha bajado, esos 50 bitcoins valdrían alrededor de $11.000, porque ahora mismo el precio está alrededor de $220. Y todo esto lo cuento porque es un aspecto fundamental que ha rodeado el Bitcoin, pero más allá de lo que es el precio, yo personalmente pienso que lo más importante es la tecnología, porque los medios de comunicación, como esto es una historia atractiva de hablar de fluctuaciones importantes y también de que hay chavales que han estado metidos desde el principio, que se han hecho millonarios con esto y ya no trabajan o viajan o hacen sus propios proyectos, pero lo que es mucho más importante más allá del dinero, es la tecnología. Y voy a intentar explicar brevemente algunos conceptos básicos que rodean Bitcoin, que son importantes para poder entenderlo, y mi objetivo es que en los próximos 5 minutos, cuando termine esta presentación, todos podáis entender más o menos por qué Bitcoin es importante y cómo puede influir vuestras vidas en el futuro, de la misma forma como lo ha hecho Internet en los últimos 20 años. Vamos a empezar. Entonces, Bitcoin es un software de código abierto. Que sea de código abierto, ¿qué significa? Que su código fuente y los derechos derivados del código fuente son de acceso público y que son de propiedad pública. Eso significa que todos podéis coger el código Bitcoin y hacer con él lo que queráis. Lo podéis vender, podéis hacer otros proyectos, que de hecho se hace muchísimo, y es totalmente libre. Algunos ejemplos, por si los conocéis mejor, pues son Ubuntu, Linux, Firefox,
WordPress, todos esos son proyectos de código abierto que son bastante famosos y se han hecho muy grandes y alrededor de esos mundos se han creado grandes negocios. Bitcoin, que es también, es una red entre pares, ese es el término español, pero lo que se suele utilizar más bien es peer-to-peer o P2P, que es el término inglés, y eso significa que todos los usuarios se bajan un software a su ordenador y todos esos ordenadores están conectados en red. Y esos ordenadores que están conectados en red, que se comportan como iguales entre sí, que es un término que hemos escuchado bastante hoy, no son jerárquicos, sino todos tienen las mismas funciones y los mismos derechos, todos son iguales en esa red. Y comunican entre ellos y se rigen por las normas de un protocolo, que es el protocolo Bitcoin, que son protocolos como el protocolo TCP/IP, SMTP, que es el que utilizamos para email, y este es el protocolo Bitcoin, que es el que define las reglas de comunicación entre esos ordenadores. Y eso es lo que define un poco un sistema descentralizado. Un sistema descentralizado, en este caso, pues es todos esos ordenadores conectados en red que tienen una labor y tienen un protocolo que les dice qué es lo que tiene que hacer. A diferencia de un sistema centralizado, que es lo que conocemos en general, que puede ser el sistema de un banco, PayPal, cualquier empresa, son sistemas centralizados. Otro aspecto importante es diferenciar entre lo que es Bitcoin, el protocolo, que se escribe con B mayúscula, y Bitcoin, la moneda, que se escribe con B minúscula. Esto muchas veces lleva a confusión, por eso lo cuento, porque hay que separar lo que es el protocolo de la moneda, que es la que funciona dentro del sistema. Habiendo entendido esto, ahora vamos a poder entender, y espero que me lo confirméis después, por qué Bitcoin es importante. Bitcoin es importante porque ha resuelto, desde un punto de vista técnico, el problema del doble gasto. El problema del doble gasto es un problema que se va investigando desde hace más de 30 años por investigadores y científicos en todo el mundo, que decía que en un sistema descentralizado, que es la segunda imagen, donde tienes un montón de una red de diferentes ordenadores, todos conectados entre sí, era imposible evitar que un miembro de la red gastara un bien digital 2 o más veces. Y ahora vamos a explicar un poco más lo que significa ese problema. Por eso es el problema que resolvió Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Entonces, en un sistema centralizado, por ejemplo, si utilizamos PayPal, ingresamos dinero y PayPal va a decir, has ingresado $50. Después quitamos 20 y va a decir, has quitado 20, te quedan 30. Y siempre es ese sistema centralizado que lo va a definir. ¿Y por qué ese sistema centralizado funciona? Pues porque, primero, saben proteger esa red, entonces nosotros confiamos en que esa red es segura, pero el segundo aspecto es que confiamos en esa contrapartida, confiamos en que PayPal no nos va a engañar. Y por eso nos creemos de que tenemos $30 y que es lo que nos queda. En cambio, en un sistema descentralizado eso no funciona así, porque en un sistema descentralizado tenemos un bien digital que se compone de ceros y unos, eso es lo que es un Bitcoin, es totalmente digital, no lo puedes realmente tocar, pero ese bien digital es no replicable y único. Y eso es algo bastante especial, porque si, claro, cualquiera de vosotros que tiene, por ejemplo, una fotografía en su móvil dirá, no, pero si mi fotografía es un bien digital, se compone de ceros y unos y lo puedo replicar todas las veces que yo quiera. En cambio, en Bitcoin no, porque en Bitcoin con la criptografía lo que se ha conseguido hacer es que si yo ahora os envío a todos los que estáis aquí una fotografía mía, vosotros la podéis replicar infinitamente. Y ese bien digital, pues el valor monetario va a ser muy bajo, a no ser que yo fuera alguien famoso. Pero con Bitcoin, si yo quiero enviar el Bitcoin a alguien de vosotros, solo lo voy a poder enviar a una persona. Por ejemplo, a esta señora aquí se lo envío, pero esta señora, si se lo quiere enviar a otra persona, pues se lo envía a la de al lado. Pero yo ya no lo tendré. Y cuando ella lo envíe, lo tendrá la de al lado, pero ella ya lo tendrá. No lo tendrá tampoco. Y todo esto se hace a través de la criptografía. Entonces, una de las cuestiones que se plantea un poco, incluso si entiendes de lo increíble que es que se haya conseguido crear un sistema descentralizado de bienes digitales, que es como una gran base de datos de registros de transacciones digitales, ¿de qué nos sirve esto? ¿Qué nos importa a nosotros que tengamos una base de datos descentralizada? Si ya tenemos bases de datos centralizadas, como las de los bancos, que funcionan perfectamente bien y no tenemos ningún problema en general. Y hay varias explicaciones para esto, pero personalmente yo creo que una de las que mejor se entiende es la que voy a intentar explicar ahora mismo, es que Bitcoin comparte una característica fundamental con todos los proyectos de código abierto, como Internet también, que es un proyecto también abierto, porque tienes plataformas abiertas que no son propiedad de nadie, donde la gente colabora entre ellos para crear esas plataformas, pero encima de esas plataformas se puede crear muchísima innovación. Y eso es un poco lo que ha pasado con Internet. Hace 20 años, si nosotros nos habríamos tenido que imaginar que iba a existir un Twitter, Amazon, Google, Facebook y muchas otras más empresas que ahora son muy famosas, se han hecho muy grandes y tienen
una gran capacidad económica. A mí personalmente en el 95 me habría costado bastante trabajo imaginarme muchas de estas cosas. La apuesta de muchos inversores de Silicon Valley o de las grandes empresas de capital riesgo es un poco eso. Ellos dicen, aquí tenemos una base de datos descentralizada que nadie controla, ningún gobierno y ninguna empresa, sobre la cual todos vamos a poder innovar. Y hay entidades bancarias, y también lo que piensan es que de la misma forma como habíamos disrumpido un poco el funcionamiento de las telecomunicaciones o de los medios de comunicación, nuestro próximo objetivo es hacer lo mismo con la banca y el sistema financiero. Y todo eso se engloba en una etiqueta que se llama FinTech, que es finanzas y tecnología. Y hay bancos como el BBVA que siguen estos temas muy de cerca, y el BBVA, por ejemplo, ha invertido junto a otros inversores, con su brazo inversor de San Francisco, 75 millones en una de las empresas Bitcoin más conocidas que se llama Coinbase. Pero ese es un modelo de negocio porque Coinbase se dedica a ser un monedero digital para Bitcoins, pero la apuesta un poco de muchos de estos inversores, y aquí vais a ver una gráfica un poco de la inversión en empresas de Bitcoin, ha sido alrededor de 1.000 millones en los últimos 3 años, la proyección dice que va a ser bastante más, pero la idea es de que muchas de estas empresas en las que se ha invertido en Bitcoin van a crear muchos de estos modelos de negocio, que pueden ser como transformar el mercado de las remesas, que ahora mismo es un coste altísimo para los extranjeros que viven, por ejemplo, en España, para cuando tienen que enviar dinero a sus casas, tienen que perder muchas veces un 5 o 10% de las comisiones. Una de las ideas es que eso se pueda bajar por ahí. Se pueden crear bolsas de valores descentralizadas, en vez de que existan como entes centralizadas, que estén distribuidas y las personas hagan trading directamente en peer-to-peer, entre personas. Se pueden crear identidades descentralizadas, en vez de que yo tenga mi pasaporte para identificarme en Internet, que tenga una identidad digital. Y como está descentralizada y nadie la controla, ni un gobierno y tampoco ninguna empresa, mientras esa comunidad funcione, esa identidad tendrá un valor para representarme como persona en el mundo digital. La apuesta es que si alguno de estos modelos de negocio funciona realmente, Bitcoin se podría convertir en el dinero de Internet. Y a diferencia del dinero tradicional que todos nosotros conocemos, como el euro, que lo emite y lo controla el Banco Central Europeo, o el dólar, que lo emite y controla la Reserva Federal de Estados Unidos, este sería un dinero emitido por las personas que cooperan y trabajan juntos en esta base de datos descentralizada. Más allá de las inversiones, a mí personalmente lo que me llama mucho más la atención y que yo creo que está muy en línea con lo que se está comentando hoy en esta presentación es toda la línea de descentralización. Porque yo creo que la descentralización va a crear nuevos incentivos para cambiar de cómo trabajamos juntos y también para resolver muchos de los problemas potencialmente que tenemos a día de hoy. Por eso pienso que es una ventana al futuro de cómo podemos mejorar el mundo. Y aquí tengo 3 libros que os recomiendo leer, especialmente el que pongo en medio, pero los 3 son fantásticos. El de One for Many es de Dee Hock, que es el creador de Visa. Y él ya había creado Visa en su momento, en los años 60, a finales de los 60, con la idea de la descentralización. Yo, por mi parte, eso es todo. Yo ahora mismo estoy trabajando en un videojuego para móviles para explicar el funcionamiento del dinero, inspirado un poco en el cómic. También escribo regularmente en orifinanzas.com sobre el tema de Bitcoin y el sistema monetario en general, y trabajo con empresas en todo el mundo, y yo creo que eso es todo. Aquí tenéis mis datos de contacto. Si tenéis cualquier otra pregunta, yo estaré encantado de responderla. Muchas gracias, Alex. Yo, la verdad es que mi hijo, el pequeño, me suele preguntar muchas cosas, y cuando hablo de descentralización me dice, pero eso no puede ser, Aita, a Ama no se le escapa nada, ¿no? En Euskadi es un poco complicado esto de la descentralización, pero bueno, hay que seguir intentando. Bueno, a continuación viene Diego y la canción que él ha elegido de fondo, ¿no? Diego para mí fue un descubrimiento hace unos años cuando un equipo de gente trabajamos en TEDx Bilbao, la primera licencia que vino a Euskadi para traer ideas interesantes. Y en vez de apostar por la gente conocida y que tenía todo el foco mediático, buscamos proactivamente aquellos líderes invisibles, líderes que estaban haciendo cosas realmente diferentes, y en ese camino nos apareció Diego. Y bueno, yo creo que ya pasa a ser más conocido, esto fue en el 2010-2011,
Diego está haciendo cosas realmente impresionantes. Hace 2 años ganó un premio a nivel mundial, los de Bilbao, esto suena bien, pero bueno, fue seleccionado su proyecto como uno de los más innovadores en un proyecto que tiene la NASA y Google. Y la verdad es que es un pozo de ideas nuevas, revolucionarias, e intentando siempre llevarlas a cabo. La canción que ha elegido, que es Daft Punk, lo de Daft, me apostaría que no sabéis lo que significa, porque en realidad es un acrónimo que es perros, dogs, androides, firemen, bomberos y tomato. O sea, una suma, una combinación de ingredientes realmente diferentes. Y lo de Get Lucky no es tanto el jaguar que antes nos mencionaba, que buscaba novias en otros sitios, o novios, sino que va de tener la suerte de encontrar la química con alguien, ¿no? Con otras personas, conexión. Diego, cuando puedas. Gracias. Mejor. Pues quería haberosla cantado, pero tengo la voz fatal, así que me voy a disculpar de antemano por eso. He elegido esta canción, Get Lucky, porque nos la ponían cada mañana en Singularity University, en una base de la NASA, rodeado de Navy SEALs, con los ingenieros de la NASA, con Google ahí. Nos juntamos ahí 80 chavales de 40 países para intentar generar proyectos de impacto positivo en la humanidad. Y la verdad es que lo que surgió de allí es impresionante. Deberíais verlo porque es realmente interesante, el cambio de mentalidad. Como esta, cada vez que la escucho me recuerda a aquello, me traslada allí, y como mi intención era trasladaros a todos vosotros a esa forma de pensar durante los próximos minutos, pues me parecía que la canción era de lo más conveniente. Pero también hay otra razón. El título de la canción es Get Lucky. Get Lucky, que básicamente quiere decir que tengas buena suerte. ¿Y por qué deberíamos tener buena suerte? ¿Por qué deberían tener buena suerte nuestras organizaciones? Bueno, pues si atendemos a lo que dice Dave Rose, va a hacer falta algo más que buena suerte para conseguir que muchas de nuestras organizaciones sobrevivan. Dave Rose dice que cualquier empresa que esté diseñada para triunfar en el siglo XX está abocada al fracaso en el siglo XXI. Y eso es bastante heavy. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan distinto realmente el siglo XX al siglo XXI? Pues yo creo que sí, es muy diferente. Para empezar, los retos son distintos. Hasta el siglo XX el reto era básicamente escalar la eficiencia. Pero eso tenía un horizonte temporal claro. Escalar la eficiencia quiere decir conseguir hacer esto un 5% más barato en menos tiempo, pero el próximo 5% de eficiencia nos va a costar muchísimo más, y más si competimos a nivel internacional. Con lo que parece que no era sostenible. Por eso muchas empresas, en el límite de la rentabilidad, empezaron a invertir un montón de dinero no en eficiencia, sino en innovación. Además, hasta el siglo XX, la demanda era más o menos predecible. Las empresas, de alguna manera, iban por delante de la demanda, porque hacían proyecciones y sabían más o menos cuál iba a ser el comportamiento. Pero ahora hemos entrado en un escenario completamente distinto. Nos hemos hiperconectado, estamos globalizados, y los escenarios a los que nos enfrentamos son complejos, impredecibles. Y son tan impredecibles que, por potente que sea hoy una empresa, independientemente de la trayectoria que haya tenido, nada garantiza su porvenir mañana. De hecho, cada poco amanecemos viendo cómo grandes mastodontes o empresas con una trayectoria histórica muy larga pues caen. Valga como ejemplo la empresa de Kongo Kumi. Kongo Kumi es una empresa japonesa que operaba en el sector de la construcción y que sobrevivió 1400 años, hasta que en 2006 tuvo que cerrar. Bueno, cerró, se vendió a otra empresa. Yo creo que es una metáfora interesante lo que está pasando. También está pasando mucho en Estados Unidos. Las empresas del SP500 han bajado su vida de 70 años más o menos en 1920 a unos 15 años en la actualidad. Y se dice que si esta tendencia continúa es posible que de aquí a 10 años el 40% de las empresas del SP500 desaparezcan de esa lista. Así que las cosas están cambiando, pero es que además están cambiando muy rápido, mucho más de lo que somos capaces de intuir. Ray Kurzweil es un genio inagotable, es uno de los fundadores de Singularity University, es director de innovación en Google. Y este hombre propone la curva que se llama la curva de los retornos acelerados. Es una curva que se apoya en la ley de Moore para describir cómo las tecnologías de la información multiplican su eficiencia mientras reducen o dividen sus costes. Eso es lo que se llaman las tecnologías exponenciales.
Y son las que justifican que un superordenador tenga una vida útil máxima de 2 años, o que los teléfonos que tengáis en vuestros bolsillos tengan mayor capacidad de computación que todos los ordenadores que había en 1970. O que, si se os estropea el ordenador, sea muy posible que compréis otro porque seguramente conseguiréis más por menos. Ahora, al final del siglo XX estábamos en lo que Ray Kurzweil llamaba la primera mitad de la tabla, de esta tabla en concreto. Lo que estaba fraguándose todavía no se detectaba, no había superado el límite de usabilidad y nada hacía pensar en lo que podía ocurrir después. Pero ahora, en el siglo XXI, hemos entrado de lleno en la segunda mitad de la curva. Y esas tecnologías empiezan a ser masivas, empiezan a utilizarse por todo el mundo, empiezan a tener un crecimiento exponencial que es violento y que es muy poco intuitivo. En Singularity hablábamos muchísimo de esto de las tecnologías exponenciales, porque son las que explican por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero más que describir esas tecnologías que son preciosas, impresionantes, que es imposible estar al día con ellas, lo que me gustaría es describir rápidamente el tipo de impactos que están teniendo, de una forma simplificada. Se han hablado aquí hasta ahora de, por ejemplo, de la desmaterialización y la digitalización. Un ejemplo muy bueno para entender esto. Perdón, os voy a hablar de las 6 Ds de las tecnologías exponenciales. Una de estas, un ejemplo muy bueno para entender la desmaterialización es el ejemplo de la música. Antes la música tenía un soporte físico, un vinilo, y llegó un momento en que se digitalizó, se convirtió en un soporte virtual, un soporte digital. Entonces, dematerialización y digitalización, que llevaron al siguiente paso, que fue la demonetización. Ya la gente empezó a no pagar por la música, lo mismo que por los periódicos online. Querrían tener un modelo de negocio, pero tienen que ser gratuitos. Y a partir de ahí es cuando la cosa empieza a cambiar sustancialmente, porque cuando las cosas son digitalizadas y demonetizadas, empieza a democratizarse su uso. ¿Qué quiere decir? Pues que se produce un cambio absolutamente fundamental en la forma de hacer negocios. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta hace poco las organizaciones básicamente funcionaban de esta manera. Se identificaba o se juntaba un bien, un activo, una fuerza de trabajo y se le ponían unas barreras legales. Y se daba un acceso por goteo a estos bienes o a estos recursos escasos. Pero ahora estos bienes estamos diciendo que son universalmente accesibles, con lo que esto de las barreras legales ya no funciona. Esto de la escasez o de la carestía pues empieza a no ser negocio. Y eso es lo que está ocurriendo en muchísimos modelos y en muchos sectores. Luego hay una más, que es la desintermediación, que me parece que es de lo más interesante que está ocurriendo. Marc Andreessen, un inversor de Silicon Valley, dice que el software está comiéndose el mundo. Yo creo que ya en este momento podemos decir que el software peer-to-peer, las plataformas peer-to-peer, como Airbnb o como Uber, son las que se están comiendo el mundo, se lo están desayunando. Hablaba antes de la primera mitad de la curva y de la segunda mitad de la curva, y eso es lo que describe la siguiente D, la deception, la imposibilidad de comprender a la vista del ritmo del primer tramo lo que va a ocurrir después. Y la última, perdón que vaya así de rápido, es la de la disrupción, la famosa disrupción. Y yo creo que para explicar esto de la disrupción hay una cita que me gusta mucho, que me parece que es muy válida, que es la de Susan Sontag, que dice que las únicas respuestas verdaderamente interesantes son las que son capaces de destrozar a las preguntas. Bueno, pues con el tema de disrupción pasa exactamente lo mismo. Las empresas y las propuestas disruptoras ofrecen soluciones que destrozan las premisas en base a las cuales se basaban las soluciones anteriores. Y son capaces de crear industrias completamente nuevas y destrozar las industrias previas. Y estos agentes, los agentes disruptores, están reescribiendo la historia de cómo se hacen negocios en tan solo 10 años. Con sus productos, con sus tecnologías, con sus modelos de negocio, con sus arquitecturas organizacionales. Son lo que llamamos las organizaciones exponenciales. Un nuevo tipo de organizaciones que mientras otras están en declive absoluto, a estas parece que no les afecta, o más bien al contrario, consiguen unos ritmos de crecimiento que parece que van en paralelo al crecimiento de esas tecnologías exponenciales que describíamos, y que tienen resultados y capitalizaciones que multiplican por 10, por 20 o hasta por 400 a sus competidores tradicionales. Estas son algunas de las, en el grupo de expertos de organizaciones exponenciales hemos hecho una lista con las 100 empresas americanas que están, digamos que tienen esas cualidades de exponencial. Si os interesa el tema, os recomiendo este libro, que es el que da origen a todo el grupo de organizaciones exponenciales, y si tenéis también interés podéis buscar en la web que está ahí descrita a los miembros, a los expertos, miembros de esa red. Así que estamos en un contexto un poquito diferente. Estamos entendiendo que los retos son distintos y que pasamos de escalar la eficiencia a escalar, como dice John Hagel,
el aprendizaje y la innovación. Concretamente dice que ya no se trata de escalar la eficiencia, sino de crear, compartir y aprovechar el flujo constante de conocimiento y de talento que les puede permitir escalar la eficiencia y el aprendizaje y la innovación. Hemos pasado, y continúo citándole, de la escasez, del stock, del hard, del push, a la abundancia, al flow, al soft y al pull. Y todos estos retos nuevos, evidentemente, necesitan sistemas operativos nuevos. Para convertir en red, la jerarquía aporta poco valor. No cabe duda de que es valiosísima para escalar o para temas de eficiencia, pero en lo que tiene que ver con innovación y lo que tiene que ver con cambio, pues no aporta valor. En cambio, lo que aporta valor es empezar a trabajar en red. Pero trabajar en red no quiere decir trabajar conectado a Internet, evidentemente. Trabajar en red quiere decir redistribuir de una forma completamente distinta, conectar de una forma completamente distinta las personas, las capacidades, los recursos, los talentos, las motivaciones, etcétera. Para ilustrar la importancia de estas conexiones nuevas, me gusta mucho este ejemplo. El ejemplo de los átomos de carbono, que en función de cómo los conectes y los reconectes, dan resultados completamente distintos con propiedades completamente distintas. Desde el diamante al grafeno, al grafito o al carbón. Como decía mi compañero anterior, son las conexiones las que marcan las prioridades, por lo que son las conexiones los que marcan la diferencia. Otro ejemplo que también ha salido es las conexiones cerebrales. Nuestro cerebro, tenemos un tipo de conexiones para lo que es sistemático, para lo que es eficaz, para lo que es de gran ancho de banda, que son las conexiones consolidadas, pero el aprendizaje, la creatividad, la imaginación no va por ahí. Eso requiere conexiones nuevas, conexiones entre capacidades, entre motivaciones, entre talentos que están hasta ahora desconectados. Así que debemos empezar a poner un poco en cuestión la jerarquía para lo que tiene que ver con el cambio y con la innovación, porque, como decía antes, funciona para unos objetivos, pero para otros no solo es inútil, sino que es un verdadero impedimento. Debemos dejar atrás las jerarquías tectónicas y empezar a trabajar con jerarquías líquidas. Y un ejemplo muy interesante de las jerarquías líquidas es el pelotón ciclista, que tienes unos miembros que en cada etapa tienes un líder de etapa, porque es el más capaz, el más apto para esas condiciones, y esos líderes de etapa van rotando de forma sistemática. Claro que no es fácil esto del pasar de un sistema centralizado a un sistema descentralizado para la innovación. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en esto llevo trabajando unos años, de hecho es por lo que me dieron el premio en Singularity University, y a partir de ahí, desde hace unos años hemos creado una herramienta que se llama Hushin, para intentar precipitar precisamente esas nuevas conexiones, las conexiones que podrían marcar la diferencia. El objetivo que nos marcamos básicamente es mejorar la suerte de los que quieren mejorar las cosas. ¿Y por qué digo la suerte? Pues porque en grandes empresas descentralizadas, virtualizadas, es muy difícil que esos agentes se encuentren. Y esas conexiones serendipíticas, esas conexiones aleatorias, random, entre perfiles y capacidades desconectadas, son los que marcan la diferencia, son los que dictan las capacidades de innovar de una organización. Así que son cada vez más escasas, porque las empresas están descentralizadas, globalizadas, virtualizadas, pero sin embargo son las más importantes. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hemos hecho para intentar precipitar ese tipo de conexiones nuevas? Bueno, pues en primer lugar, la idea es identificar el talento, la motivación, estén donde estén de la organización, y a partir de ahí intentar identificar complementariedades y afinidades. Y cuando se produzcan coincidencias o solapes, damos avisos, damos a la gente todo tipo de excusas, de motivos y argumentos para que se animen a conectarse. Y la palabra excusas es para mí fundamental, porque no se trata de generar nuevos canales o nuevos cauces, ya tenemos un montón de medios, de teléfono, el móvil o lo que haga falta, el WhatsApp. Yo creo que las redes sociales no sirven para generar este tipo de encuentros. Lo que hace falta es dar a la gente excusas para que se conecten. Un poco como si fuésemos la Celestina, pero con otro tipo de objetivos. ¿Y qué tipo de excusas son esas? Pues evidentemente las excusas dependerán de los objetivos que nos marquemos. No es lo mismo las excusas que necesitarás para identificar el talento que para conectar silos, o para identificar retos de forma colectiva que para hacer perfilados para las contrataciones, o que para facilitar la autoorganización de equipos en torno a retos que para tomar el pulso a la organización, o incluso para intentar comprender qué es lo que la gente percibe que necesita en términos de formación e intentar identificar en la órbita de la organización quién está deseando, quién es capaz y quién podría asumir esa formación. Casi cualquier cosa que quiera una organización, casi cualquier cosa que quiera una persona, somos capaces de sintetizarlo. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, pues os lo voy a explicar. Partimos de las necesidades o de las oportunidades, a partir de ahí identificamos capacidades y motivaciones, y a partir de ahí complementariedades y afinidades. Y para explicároslo he traído este
este esquema de Stanford que habla de la importancia vital de combinar por un lado las motivaciones y por otro lado las capacidades. No es suficiente con que la gente sea capaz y tampoco es suficiente con que la gente esté motivada. Hace falta la combinación de las dos cosas y además hace falta detonantes para que esos cambios de comportamiento se inicien. Entonces, vemos que para que el cambio de comportamiento de una persona ocurra tenemos que tener motivaciones, capacidades y estos detonantes. Vale, ¿cómo sabemos quién es la gente capaz? Bueno, pues evidentemente preguntaremos a la gente cuál es su perfil, cuál es su departamento y cosas de esas, pero sobre todo lo que vamos a hacer es preguntar a la gente con la que sueles trabajar, a los expertos de área, a la gente de tu departamento, y iremos haciendo una búsqueda que se llama piramidal en el conjunto de todos los empleados, en un departamento, en otro departamento, por funciones específicas, y en base a lo que la gente, las recomendaciones que la gente vaya haciendo, obtendremos un primer nivel de recomendación. Y luego volvemos a preguntar a esta gente, oye, ¿quién crees que está más capacitado para esto? ¿Quién crees que puede tener más interés, etcétera? Y así vamos, mediante un sistema de búsqueda interna piramidal, dando con candidatos altamente capaces. Pero es que además estas búsquedas las podemos replicar fuera o alrededor de nuestras organizaciones, con clientes, con proveedores, con exempleados, con startups o con ámbitos análogos, que es especialmente interesante para encontrar posibles respuestas análogas a los problemas que estamos enfrentándonos. Y luego las podemos combinar todas ellas, con lo que el tema de identificar las capacidades lo hemos resuelto. Claro que todas esas relaciones entre unos y otros pueden ser especialmente complejas, con lo que necesitábamos un sistema, una interfaz que redujera la complejidad y que simplificara todo este proceso. Y lo encontramos en el quién es quién. Si lo recordáis, el quién es quién es un juego muy sencillo por el cual vas haciendo una serie de preguntas, de filtros, que te van ayudando a descartar personas y a ir perfilando o encontrando los candidatos que buscas. Bueno, pues nosotros funcionamos de una forma un poquito parecida. Tenemos un sistema de preguntas a través del móvil. Por ejemplo, puedes recomendar a alguien que crees que podría marcar la diferencia en este ámbito y en base a eso, pues en base a toda la construcción colectiva de esas respuestas vamos identificando a personalidades. Y además, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que dos perfiles se conecten? Bueno, pues desde luego, para que un perfil, para que una persona se mueva, cambie su comportamiento, ya hemos dicho que es motivación, capacidad y detonante. Para que dos perfiles se encuentren, tienen además que ser complementarios y tienen que ser afines. Hay gente, no sé exactamente quién decía, que nos conectamos en base a nuestras afinidades para aprovecharnos de nuestras diferencias. Bueno, pues eso es exactamente lo que pensamos que tiene que ocurrir. Tenemos que buscar complementariedades y afinidades. Y las afinidades, de nuevo, pues ¿cómo las conseguimos? Pues simplemente preguntando a la gente. Haciendo preguntas como, oye, dime gente con la que nunca has trabajado antes y con la que crees que podrías aprender un montón trabajando. O dime gente con la que nunca has trabajado y crees que podrías llevarte bien, ¿no? Entonces, un sistema inteligente de preguntas que se van reformulando en base a todas las respuestas que va dando la gente nos permite acotar muchísimo e identificar y permitir exponer o dar a la gente excusas para que se conecten. Excusas que están siempre sintetizadas en base a estos patrones. La complejidad siempre está basada en principios muy sencillos, en este caso es complementariedad, perfil, motivación, afinidad y credibilidad. Y a todo esto le sacamos jugo en forma de pistas personales, que solo vas a recibir tú, que son una especie de espejo aumentado que sirven para la mejora, y luego pistas interpersonales que serían como la celestina de las pistas peer-to-peer, que siempre funcionan en positivo y sirven de nuevo como excusas y argumentos para que la gente se encuentre independientemente de donde estén, dentro, fuera, arriba, abajo, en un lado o el otro de la organización. Y luego las últimas son las narrativas colectivas. Las personales, pues se piensa en el conjunto de la organización que tu aportación concreta podría ser determinada en este ámbito, en este proyecto, tienes interés por trabajar en él. Y luego, como decía, pues las pistas interpersonales, gente a la que le interesan los mismos retos que a ti y que piensan que podéis compartir alguna afición. O gente, siempre de esta forma propositiva, gente que tiene una credibilidad equiparable a la tuya y que le interesan los mismos proyectos que a ti. O gente que trabaja en el proyecto que te interesa y que piensa que puedes echarle una mano. La idea es ir acumulando argumentos y excusas para que luego, si os encontráis por el pasillo, o si no os encontráis, os busquéis. Porque, de nuevo, son este tipo de conexiones las que son capaces de marcar la diferencia. En azul, las narrativas colectivas. Estas cumplen la función del self-consulting, que me parece un concepto súper interesante y cargan todavía más de argumentos al cambio, digamos, a la innovación, etc. Son la síntesis inteligente de todas las emociones y todas las aportaciones de todo el colectivo. Y bueno, pues en definitiva nuestra intención es hackear la serendipia, escalar la serendipia y conseguir que las organizaciones empiecen a trabajar de una forma un poquito menos tectónica y un poco más como un aeropuerto o como un enjambre, ¿no? Que se organiza y se autoorganiza en base a proyectos, motivaciones, capacidades, deseos de colaborar, intereses compartidos, afinidades, etc.
Este es el link. Ya estamos trabajando con grandes empresas y podemos trabajar con casi cualquier tipo de empresa, así que si tenéis alguna pregunta o un interés, pues podéis contactar con nosotros en estos links. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, la verdad es que has mencionado algo que está un poco en todo. Antes de nada me han mencionado que ha empezado ya el taller del panel de fabricación avanzada, que no sirva de excusa para dejar de escuchar a Idoia, que tiene cosas interesantes. Idoia lo tengo también fácil o difícil, depende hasta dónde queramos llegar, si lo hacemos muy público todo o no. Hemos sido compañeros 8 años en Euskaltel. De hecho, creo que fue la primera directiva, la mujer directiva de la organización. Y además nos tocó trabajar en conjunto, también echar pulsos, casi siempre ganaba ella, pero bueno, ha sido realmente interesante. Una gran líder de equipo y bueno, una persona realmente formada. Se nos ha olvidado poner la elección de Idoia, que me imagino que os va a sonar cercana, por lo menos a toda la gente de aquí del Gran Bilbao, Euskal Hiria. Aitor Mena, Bertzainak. Escojo un párrafo. Dice que los mejores momentos no son para siempre. Al final y al cabo somos simples humanos. No sabemos dónde está lo mejor. Busquemos en otros lugares. Te doy paso directamente porque si no se nos pasa el tiempo. Bueno, todavía no está. Sí. Egunon guztioi. Hoy. Bueno, he elegido esta canción no solo porque me trae grandes recuerdos de mi juventud, sino también sobre todo porque habla de construir un futuro, de construirlo rompiendo alguna barrera o algún lazo con el pasado y de cómo trabajar en ello, pero también reconocer lo bueno que este pasado ha tenido. Y de eso trata hoy mi presentación, de ver cómo vemos la evolución de las TICs en el futuro para ciertos sectores, partiendo de cuál es la realidad actual y cómo estamos trabajando para que ese futuro sea realmente una realidad. Y bueno, teniendo en cuenta también que, como dice el título de la canción, ¿no? Bueno, pues una pequeña confesión es que, desde luego, el futuro seguro que nos va a sorprender en este tema y, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para adaptar nuestro proyecto, nuestra realidad, a lo que el futuro nos depare, a las sorpresas que nos depare, ¿no? Entonces, si comparamos hoy nuestra forma de vida con la que teníamos hace 15 o 10 años, podemos observar una gran diferencia en temas como la forma en la que nos comunicamos, cómo nos relacionamos con nuestros conocidos y allegados, pero también con los no conocidos, cómo compartimos nuestras experiencias y nuestras emociones de una forma completamente diferente, cómo nos informamos completamente distinto de lo que lo hacíamos previamente. Y todo esto es gracias a las TICs, gracias a tecnologías y servicios como Internet, banda ancha, movilidad y nuevos dispositivos, entre ellos sobre todo los smartphones. Es más, si nos fijamos ya en los 2 o 3 últimos años, las pequeñas cosas importantes de nuestra vida que pueden estar relacionadas con cómo hago deporte o cómo duermo o cómo cuido de mis seres queridos, de mis hijos o de mis mascotas, cómo organizo una cena con mi pareja en este caso, ¿no? O cómo me entretengo, cómo ahorro, son todavía mucho mejores, con nuevas utilidades y con nuevos dispositivos que estamos incorporando a nivel personal y también en nuestros hogares, desde relojes inteligentes, pulseras, hasta, por supuesto, pues, cámaras para casa o sistemas que me permiten disfrutar de la música en casa por sistemas wifi a través del móvil, ¿no? Entonces, creo que... Ay. Lo siento. Ahora, vale. Creo que, desde luego, Euskaltel ha contribuido en gran medida a que esta nueva forma de vida sea ya una realidad en Euskadi, ¿vale?
introduciendo desde luego pues, banda ancha de muy alta velocidad con más de 250 megas disponibles y esta semana hemos anunciado 350 megas, introduciendo también tecnologías y servicios que permiten la movilidad y nuevos dispositivos y habiendo introducido en el mercado vasco pues, cientos de miles de estos dispositivos, ¿vale? Una nueva experiencia de televisión multidispositivo que nos permite disfrutar de canales de televisión en cualquier lugar y en cualquier momento. Y la última innovación a ese nivel, que es Euskaltel Wi-Fi Kalean, que nos permite pues, disfrutar del servicio que hasta entonces teníamos en casa, ¿no? Del Wi-Fi ilimitado en multitud de calles de Euskadi. Estos nuevos servicios, este ecosistema que se ha generado alrededor de estos servicios ha contribuido a que surjan nuevos modelos de negocio, muchos de ellos virtuales, ¿vale? Ha modificado muchos de los ya existentes y todavía va a continuar haciéndolo en los próximos años. Y esta tendencia de incorporar nuevos dispositivos, servicios, utilidades, etcétera, va a continuar desde luego en los próximos años. Pero ¿y si esta realidad que ahora la tenemos a nivel personal en nuestras casas lo trasladamos a otros entornos, a otros escenarios distintos de los que son más habituales hoy en día? Pues surgen nuevos retos, ¿vale?, que demandan nuevas soluciones. Nuevos retos relacionados con el transporte y la movilidad. ¿Dónde puedo aparcar mi coche? ¿Tendré sitio o no tendré sitio? ¿Cómo puedo desplazarme ahora de la forma más rápida en transporte público de aquí a la siguiente reunión que tengo, teniendo en cuenta el estado del tráfico, del transporte, etcétera? Temas relacionados con la salud, oye, ¿cómo vigilo mi tensión, que empiezo a tener problemas de tensión a este nivel y qué puedo hacer para poder tener un mejor nivel de vida con este problema que tengo? O cómo cuidar de mis aitas, de mi ama, etcétera, ¿dónde estarán? ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? Y de nuevo, todo lo relacionado también con un mundo pues, más sostenible o más eficiente, que bueno, pues es un tema que cada vez tiene mayor preocupación. Oye, ¿qué puedo hacer yo por mi parte para mejorar en el sistema de reciclaje de basuras, para ahorrar energía, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta todos estos nuevos retos son necesarias nuevas tecnologías y también colaboración entre distintos agentes públicos, privados, para ir implantando estas tecnologías y nuevos servicios que demandan, en este caso, pues los ciudadanos, los usuarios, ¿no? En cuestiones diversas relacionadas con el sistema de gestión de agua, energía, utilities, el sistema de tráfico y aparcamiento, el sistema de recogida de basuras o sistemas de iluminación que sean más eficientes de los que tenemos al día de hoy, con menor contaminación lumínica y menor gasto energético, o sistemas también de colaboración ciudadana a la hora de poder identificar determinada problemática, etcétera, ¿no? Entonces, el estado de desarrollo actual de cada uno de estos sistemas puede ser diverso. Hay algunos que están más adelantados, como puede ser el de energía, y de hecho pues en algún taller específico se va a tratar sobre el tema de Smart Grids, ¿no? Y otros, en cambio, pues pueden estar todavía en una fase más previa, pues en forma de proyectos de I+D+I. Como Euskaltel estamos participando en aquellos que están más avanzados, por ejemplo en Bidelex Arean en cuanto a sistemas de energía, ¿vale?, pero también en proyectos de I+D+I que buscan cómo desarrollar nuevos conceptos en algunas de estas verticales. Solo por dar un ejemplo, pues, hay un proyecto, en este caso Emenir, ¿vale?, que está constituido por un consorcio de empresas vascas y es un proyecto, en este caso, subvencionado por la SPRI con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, que lo que busca es cómo, utilizando tecnologías inalámbricas, tanto móvil como wifi, y distintos sensores, ofrecer nuevas posibilidades a nivel de iluminación, a nivel de medio ambiente, a nivel de colaboración ciudadana, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un ejemplo del tipo de cosas en los que, mirando más a futuro, estamos trabajando al día de hoy. Todos estos sistemas lo que realmente buscan es cumplir o mejorar en objetivos que permitan un mejor bienestar a la ciudadanía o más eficiencia, o todo ello con la seguridad adecuada y en vistas a hacer pues un mundo a ese nivel más sostenible, ¿vale?
Como tal, como concepto, desde luego a través de servicios cloud y de sensórica y nuevas aplicaciones, además de los que hemos comentado, podemos también cubrir todos los sectores que aparecen aquí, pues de nuevo como vehículo eléctrico o sistemas de prevención de desastres que ayuden como tal también a este nivel pues a las propias administraciones a gestionar mejor problemáticas que puedan suceder. Para disponer de un sistema integral que cubra todos estos aspectos, tenemos que trabajar en distintos niveles y en distintos temas, y estamos trabajando ya en ellos, ¿vale? Desde disponer de una infraestructura inteligente con redes de banda anchas y sensores, hasta, por supuesto, disponer de plataformas que se encarguen de recopilar todos esos datos en un data warehouse, disponer de una estructura de modelo de datos que permita sobre eso construir pues, aplicaciones tanto para ciudadanos como para empresas, así como pues, APIs para terceras empresas que a su vez implique un nuevo ecosistema que permita disfrutar de nuevas posibilidades y nuevas aplicaciones en entornos pues, distintos de los que tenemos al día de hoy. Y bueno, pues en algunos de estos casos se van a producir ahora pues, distintas charlas comentando cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto un poco lo que he pretendido aquí es dar una visión global o general de las opciones, cuál es la línea en la que estamos yendo, unas más avanzadas que otras y por dónde puede ir el futuro. Y eso es todo. Eskerrik asko y... Bueno, vamos a dar pie a preguntas y mientras vais reflexionando vuestras preguntas, la verdad es que estaba intentando hacer un resumen y si iba por el titular fácil, hemos hablado de vacas holandesas, hemos hablado de jaguares, hemos hablado de dinero, hemos hablado de organizaciones exponenciales y hemos hablado de telecomunicaciones y sus aplicaciones a los usuarios. Pero realmente yo creo que las palabras clave que estaban dentro de estas magníficas exposiciones, pues está el concepto de economía circular, están los ecosistemas, navegando entre todas las conversaciones, está la colaboración entre pares, el peer-to-peer, nuevos sistemas operativos, nuevos modelos requieren de nuevos sistemas operativos y, por supuesto, las interacciones, ¿no? Yo sí quiero lanzar quizás la primera pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Bien, empezamos. ¿Tenéis un...? Sí, mi pregunta va tanto a Andy como a Alex. Creo conecta un poco los dos. El mensaje de... Maybe I should say it in English so Andy can listen. So your message of circular economy resonates very strongly with how I see the world and how I see life. But of course, social and ethical motivation is not enough to beat the market. So as long as dumping waste rather than recycling it or reusing it is cheaper, you will need some sort of government intervention, some tax incentives, some other ways of taxing. I think maybe you disagree with that. And then linking that to Alex, if we're moving to decentralized money, that eliminates an instrument of doing policy, of implementing policy and putting a price, taxing things. So will Bitcoin, if it becomes more popular, actually limit government intervention or the ways of doing policy? I think, obviously, great point. The idea of circularity, this is a logical point where we're going to reach where you actually have no choice but to change, right? But the idea of circularity is to find a business model that is more effective and more profitable, essentially, than the current one. So when you start to get into reuse, if you're just, let's say you're building a light bulb in your Philips and you're able to take, a main component and reuse it again, and you can provide the system to do that, the efficiency around that is kind of the driver. But having said that, the reason why we're so interested in cities is because that is somewhere where you can use the policy levers to change how the city runs, and procurement is the biggest example. I was in an event last week in Hungary, and there was someone from the city, from London there, and they were saying they are fundamentally changing the procurement policies within the city to encourage entrepreneurship
and innovation around the circular economy. So I completely agree with what you're saying. There are levers that need to be pulled, and it's very much a holistic model, but it is logical, and that's the difference between that and the linear economy. Having said that, if it's much cheaper just to dump your waste on the floor and there's no value to that waste, then you still have a problem. But it's not it's the thing for me is there is a lot of proof to be done, a lot of proving to be done, but you've got to find those levers. A lot of convincing to be done. Yeah, well, not only that, but in the language, apart from anything else. Yeah. Yo respondo en español. No sé si funciona. O sea, yo creo desde mi punto de vista, y por eso lo decía, que mi hipótesis es que el dinero solamente puede ser tan bueno como las personas que lo utilizan, porque llevo muchos años estudiando el dinero y tienes muchas personas que compran oro, por ejemplo, y piensan, el oro es el mejor dinero. Si miras el siglo XIX, todo en el siglo XIX era mejor. Es una realidad en parte, porque también había muchas otras cosas que iban peor. Lo mismo pasa con Bitcoin. Con Bitcoin, los que son fanáticos de Bitcoin, y eso pasa con todos los movimientos, siempre hay un grupo de fanáticos iniciales que lo mueven. Bitcoin va a resolver todos los problemas, el mundo será mucho mejor. Y yo por mi parte pienso que eso tampoco va a ser. Y por otra parte tenemos lo que técnicamente se llama dinero fiat, que es lo que utilizamos a día de hoy, que es los euros, dólares y todo eso, donde nos dicen, no os preocupéis, tenemos bancos centrales independientes que van a gestionar bien el dinero y todo va a ir bien. Y el efecto que es real, como tú ya estás mencionando, como los bancos centrales tienen herramientas para conducir la política monetaria, y nosotros no entendemos cómo funcionan esas herramientas, pagamos el precio del coste de esas operativas y ahora mismo lo estamos viviendo de una forma muy dramática a largo plazo. Pero como las personas no entienden el dinero, no pasa nada. Como yo no entiendo las herramientas que están utilizando para manejar el dinero, como yo pierdo poder adquisitivo en el tiempo, pues ya está. Bueno, de hecho, los mismos economistas no lo entienden muy bien y los mismos bancos centrales tampoco lo entienden muy bien. Entonces, a lo que voy es que y por eso la hipótesis central de todo el trabajo que yo hago es que el dinero solamente puede ser tan bueno como todos nosotros. Pues si nosotros, da igual el sistema que utilicemos, y eso aplica para, creo, cualquier cosa, depende todo de la comunidad, como lo que está haciendo la comunidad de Medellín. Porque si la comunidad es fuerte, y yo creo, en España, por ejemplo, el País Vasco es un buen ejemplo de eso, tienes una comunidad fuerte de personas que colaboran a diferentes niveles, a nivel social, a nivel de sociedad civil, a nivel político, el resultado de eso será que el pueblo será más fuerte. Si el pueblo no es educado y no entiende, y el dinero es un elemento fundamental de todas estas cosas, porque es lo que utilizamos todos en todas nuestras interactuaciones y es el incentivo natural de cómo nos comportamos, si no lo entendemos, pues crea todo tipo de enfermedades bastante graves. Lo que pasa es que algunas son lentas y tardamos mucho tiempo en darnos, pero el precio es bastante alto. Entonces, desde el punto de vista de qué herramienta utilizamos, desde mi punto de vista, da completamente igual. No existe ningún modelo, yo creo que el único modelo que existe es el modelo a largo plazo, que es el de la educación de las personas para que se involucren en la sociedad. Y eso aplica al dinero también, pero el dinero desgraciadamente es una herramienta fundamental y todavía se conoce poco y pienso que lo que tenemos que fomentar todos es que se conozca mucho mejor. No sé si he respondido la pregunta, pero más o menos. En la medida de lo posible, creo. Sí, vale. ¿Alguna pregunta más? Yo quizás por cerrar, el nombre normalmente de la innovación, nos quedamos normalmente con el nombre, ¿no? Que es creación de valor. Y lo que hoy nos han compartido todos los ponentes que hemos tenido en este panel, hablan del apellido también, creación de valor compartido. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, generando pruebas de que esto funciona, que no hay que esperar a que lo hagan otros, no podemos proseguir con un modelo que no es sostenible y, por lo tanto, pues digamos en los nombres y los apellidos, creemos valor compartidamente. Eskerrik asko, mil esker, muchas gracias, thank you very much. Thank you.